La matemática pura es, de alguna forma, la poesía del pensamiento lógico. Como en todas las ciencias, las matemáticas no tienen por qué tener un fin a priori. No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero además de que son muy bonitas, es bien chido cuando te enfrentas con un problema muy difícil y de repente, ¡pum!, se te ocurre cómo resolverlo. Dicho esto, las matemáticas son el lenguaje que utilizamos para describir el universo y por lo tanto el lenguaje más utilizado dentro del mundo científico. La ciencia está escrita en la poesía del razonamiento lógico. Ahora sí, comienza por imaginar que quieres rellenar 5 casillas. Puede ser con números o puede ser con letras. ¿Con qué tipo de símbolos podrás tener más combinaciones? ¿Cuántas combinaciones tendrás con cada una si tanto los números como las letras se pueden repetir? ¿Y cuántas combinaciones tendrás de cada una si no se pueden repetir? O si se pueden combinar letras y números. Vamos a ver caso por caso. Pero para ejemplificar, nos sirve quedarnos únicamente con los números. Vamos a obviar el 0 y quedarnos solo con los números del 1 al 9. Digamos que escogemos a los 5 primeros números, del 1 al 5. Tenemos a los 5 números en las 5 casillas. ¿Cuántas formas hay de arreglarlos, de acomodarlos? Para la casilla número 1 tenemos 5 opciones, pero una vez escogido el número para esa casilla, para la segunda casilla únicamente nos quedan 4 opciones. Una vez escogido el número para la segunda casilla, para la tercera casilla únicamente nos quedan 3 opciones, y así sucesivamente. Visto de esta forma, tenemos 5 opciones para la primera casilla, por 4 opciones para la segunda casilla, por 3 opciones para la tercera casilla, por 2 opciones para la cuarta casilla, por 1 opción por la quinta casilla. Esto es 5 factorial. Y esto solo si queremos contar las formas que tenemos de arreglar los 5 primeros números. Esto quiere decir que, generalizando, si queremos contar el número de formas que tenemos para arreglar n elementos es igual a n factorial. A esto lo vamos a llamar permutación. Pero ¿qué pasa si ahora podemos repetir cada elemento en cada casilla? Volviendo a nuestro ejemplo con 9 números y 5 casillas, si en la primera casilla podemos tener cualquier número del 1 al 9, en la segunda casilla también podemos tener cualquier número del 1 al 9, y en la tercera casilla de la misma forma, y así sucesivamente. El número de formas que tenemos para acomodar esos 9 números en esas 5 casillas es igual a 9 números en la primera casilla, por 9 números en la segunda casilla, por 9 números en la tercera casilla, por 9 números en la cuarta casilla, por 9 números en la quinta casilla. O sea, 9 a la 5. Así que de nuevo, generalizando, si queremos acomodar n elementos en p casillas y podemos repetir, el número de formas que tenemos para acomodar esos n elementos en esas p casillas es igual a n a la p. Y la forma de llamar a esto varía según el autor, pero aquí le vamos a llamar variación con repetición. En el caso de que quisiéramos acomodar esos 9 elementos en esas 5 casillas, pero ahora sin repetir, volvemos a tener 9 elementos para la primera casilla, pero ahora para la segunda casilla solamente tenemos 8 elementos, 7 elementos para la tercera casilla, 6 elementos para la cuarta casilla y 5 elementos para la quinta casilla. Si se dan cuenta, volvemos a tener n factorial. Pero ahora vamos a quitar el número de permutaciones de los elementos que no vamos a ocupar. O sea, el número de elementos menos el número de casillas factorial. Y a esto último le llamamos variación sin repetición. Muy bien, hasta aquí hemos visto las formas en que tenemos de acomodar n elementos en p casillas.
pero solo en el caso en el que nos importe el orden en el que vamos acomodando tales elementos. Si solo queremos saber la cantidad de combinaciones que podemos tener al escoger 5 elementos de 9, por ejemplo, sin importar el orden, y si no podemos repetir, entonces tendríamos el número de variaciones sin repetición, n factorial entre n menos p factorial. Pero ahora, como no importa el orden, dividimos entre el número de permutaciones que pueden tener los elementos escogidos, lo que quedaría como n factorial entre n menos p factorial por p factorial. Y esto es una combinatoria sin repetición. Pero ¿qué pasa ahora si queremos repetir? Para este último caso lo vamos a ejemplificar con ingredientes para pizza. Imagina que vamos a una pizzería y podemos elegir solamente 3 ingredientes, mientras que a la pizzería en ese momento solamente le quedan 6 ingredientes a ofrecer: queso cheddar, cebollas, pimientos verdes, hongos, pepperoni y tocino. Nosotros podemos elegir 3 ingredientes diferentes o podemos repetir en el caso que queramos. En la pizzería nos dan una tabla, en donde en la parte de arriba enumeran los ingredientes que tienen. Por lo que esta tabla tiene 6 columnas y 4 filas, en 3 de las cuales nosotros tenemos que rellenar 1 en el caso de que queramos un ingrediente y 0 en el caso de que no queramos más de ese ingrediente y pasemos al siguiente. Cada fila es para un tipo de pizza diferente. De esta forma podemos tener diferentes secuencias de unos y ceros para diferentes estilos de pizza. Y cada secuencia consta de 9 dígitos. Si se dan cuenta, el último dígito siempre va a ser 0. De esta forma tenemos 3 unos porque solamente podemos elegir 3 ingredientes que podemos repartir en 8 diferentes posiciones. Y de esta forma podemos convertir una combinación con repetición a una combinación sin repetición. Que haciendo el álgebra podemos escribir a una combinatoria con repetición de n elementos en p casillas como el número de elementos más el número de casillas menos 1 factorial entre el número de elementos menos 1 factorial multiplicado por el número de casillas factorial. Lo más interesante de todo esto es que estas últimas 2 combinatorias se pueden utilizar para contar la forma en que se distribuyen las partículas fundamentales en los diferentes niveles energéticos, dependiendo de la naturaleza de las mismas partículas. En el caso de los fermiones, por ejemplo, que siguen el principio de exclusión de Pauli y solamente pueden ocupar un nivel energético o un estado cuántico por partícula, entonces se utiliza una combinatoria sin repetición. Y en el caso de los bosones, en el que varias partículas pueden ocupar los mismos estados cuánticos, entonces utilizamos una combinatoria con repetición. La primera es una combinatoria de Fermi-Dirac y la segunda es una combinatoria de Bose-Einstein. Y estos son los primeros pasos para la descripción estadística de cada uno de los diferentes tipos de las partículas fundamentales, los bosones y los fermiones. Como ven, únicamente con el concepto de combinatoria se puede hacer una breve descripción estadística de las partículas más fundamentales, tanto los bosones como los fermiones. Pues muchas gracias por llegar hasta aquí, les agradezco mucho si me dejan un like y pues ya saben, ¿no? Me ayuda muchísimo si comentan cualquier burrada que haya dicho, lo que sea. Y si comparten el video. Pues bueno, que pasen muy bonita tarde, noche o mañana. Les mando un abrazote. Chao.